Hoy la iglesia también celebra una fiesta muy importante. Celebra un apóstol, San Bartolomé, que por el Evangelio de San Juan, a San Bartolomé lo identificamos como Natanael. Bartolomé apóstol, de quien celebra hoy la iglesia su fiesta. En el Evangelio de San Juan lo identificamos como Natanael. Y el mismo Evangelio de San Juan nos dice que Natanael es uno de los 12 apóstoles, oriundo de Caná de Galilea. Y curiosamente solo aparece 2 veces, cuando tiene ese encuentro con Felipe y con Jesús, y en el último capítulo de San Juan, cuando Jesús resucitó en la pesca milagrosa junto a los 7 discípulos. Algunos puntos que considero importantes que nos pueden ayudar a nuestra vida cristiana. El primero de ellos, Felipe, al haber sido llamado por Jesús, no se queda con el llamado que Jesús le hizo a él, que muchas veces sucede cuando nosotros recibimos el llamado de Jesús. Nos lo quedamos para nosotros solos. ¿Qué fue lo que hizo Felipe cuando fue llamado por Jesús? Fue corriendo a anunciarlo a Natanael. Así también nosotros, si hemos recibido el llamado de Jesús, no nos lo podemos guardar, no podemos callar. Aquel que ha sido llamado va y llama a otros. Felipe fue a buscar a Natanael y a Natanael le anunció que había encontrado a Jesús. Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. ¿Se fijan cómo Felipe no comparte el anuncio de una persona lejana, de una persona que existió en la historia, sino comparte el anuncio de una persona que está viva, una persona de la que él ha tenido experiencia, es testigo y la anuncia? Así también pidámosle al Señor que nosotros seamos capaces de anunciar a un Cristo vivo, a un Cristo no que está en la historia, sino con el que yo tengo un encuentro con Él cotidianamente, especialmente en la Santa Misa. Ese es el Cristo vivo que nosotros estamos llamados a anunciar. Segundo, viene la reacción de Natanael. Cuando Felipe le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y Elías en la ley y también los profetas, la reacción de Natanael inicialmente es negativa, porque lo primero que hace Natanael es ubicar a Jesús por su familia y por su lugar de procedencia, Nazaret. A Natanael no le checa, no concibe. ¿Cómo puede ser posible que un Mesías nazca de Nazaret? Parece imposible, no puede ser creíble. Había muchas sectas en esa época y muchos hablaban del Mesías. En toda esa región de Galilea había muchas iniciativas para buscar al Mesías según su conveniencia. Y tal vez por eso Natanael ironiza cuando dice, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Segunda enseñanza. Cuando nosotros vamos a anunciar a Jesús, muchas veces, en vez de que la gente a la que nosotros le anunciamos nos crea, empieza a ironizar como Natanael. ¿Cómo puede ser posible que de Nazaret salga el Mesías anunciado? A lo que nosotros tenemos 2 opciones cuando anunciamos a Jesús. Una de ellas es ponernos a hablar mal de la iglesia
ponernos a hablar mal de los que están en la iglesia. Es una opción muy tentadora y en la que muchos hermanos tristemente caen. Otra opción es invitar a vivir una experiencia. La experiencia que yo he tenido de Jesús es la misma que yo te invito que vengas a vivir tú también. Por eso, en un tercer momento, volvemos a mirar a Felipe y valoramos el seguimiento que él le da al primer anuncio que le hizo a Natanael. Felipe hace un anuncio a Natanael. Natanael responde de manera negativa, pero Felipe no sucumbe. Felipe vuelve nuevamente y ahora le invita a que venga a compartir con él la experiencia que él mismo ya ha vivido. Por eso Felipe le dice a Natanael, ven y lo verás. Se apoya en su experiencia, se apoya en las palabras de Jesús. Cuando Jesús llamó a los primeros 2 discípulos que estaban con Juan, que nosotros sabemos que fueron Pedro y Andrés, los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? ¿Se acuerdan de esa palabra? Los primeros 2 discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? ¿Y qué fue lo que les contestó Jesús? Jesús les contestó, vengan y lo verán. Como eso ya lo había hecho Jesús y Felipe ya había tenido experiencia de Jesús, ¿cuál fue la fórmula de Felipe para convencer a Natanael? Compartir con Natanael la experiencia que había tenido con Jesús. Y entonces le dice a Natanael, Felipe, ven y lo verás. Ven para que lo conozcas, ven para que te abras a Él, ven para que vivas una experiencia de Jesús. Entramos pues al momento en que Jesús se encuentra con Natanael. Cuarto elemento. Jesús al ver a Natanael lo describe como un modelo de israelita y le dice a Natanael, en el que no hay falsedad. De inmediato viene a nuestra mente los reclamos que Jesús hace a los judíos. ¿Por qué Jesús reclama tanto a los que son fariseos? Porque los fariseos se caracterizan por su falsedad. Por fuera aparentan una cosa y por dentro aparentan otro sentimiento, tienen otro sentimiento totalmente diverso. Y era el reclamo que constantemente Jesús le hacía a los fariseos. Cuando encuentra a Natanael, ¿cuál es el halago que le hace a Natanael? Pues que tú eres diferente a los fariseos, que en ti no hay falsedad, eres un judío, eres un israelita entero. Jesús eligió a Natanael. Fíjense cómo trabaja nuestro Señor. Jesús eligió a Natanael antes incluso de que Felipe fuera a mandarle el mensaje. Así nos elige Jesús a nosotros. Lo que pasa es que muchas veces no hay quien nos venga a dar el mensaje, pero nosotros somos elegidos por Dios, a veces desde el vientre materno o incluso desde antes de nacer. Jesús hace uso de unas palabras del profeta Oseas, capítulo 9, que le dice a Israel, como racimo en el desierto, encontré a Israel, como higo en la higuera, me fijé en él. Llegamos entonces a un quinto punto. Una vez que Jesús define quién es Natanael, Natanael hace brotar de sus labios una de las más hermosas profesiones de fe. Natanael le dice a Jesús, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael, al inicio del Evangelio de San Juan, hace una triple profesión de fe. Jesús es Maestro. Jesús es Hijo de Dios.
aquel que tiene la plenitud del Espíritu Santo. Jesús es el Rey de Israel, aquel del que nos habló Moisés y los profetas, el sucesor de David. Qué hermosa, pues, la profesión de fe de Natanael. Y Natanael, al darse cuenta que efectivamente Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Mesías, pues se vuelca en alegría, se vuelca en entusiasmo, como nos puede pasar a nosotros cuando recién conocemos a Dios. Entonces entra Jesús nuevamente. Entra Jesús para calmar su entusiasmo, para decirle, mira, esto solo es el inicio. La experiencia de fe cuando conocemos a Dios y nos llenamos de entusiasmo, como cuando María recibió el anuncio del ángel y salió presurosa a visitar a su prima Isabel, solo es el inicio. Habrá más cosas, habrá realidades más profundas que Dios nos permitirá experimentar. Y en un siguiente momento, sexto punto, Jesús le hace una promesa todavía más grande a Natanael. Una promesa que nos hace también a cada uno de nosotros cuando escuchamos el llamado de Dios y nos decidimos a seguirlo. Miren la promesa, que no es poca cosa la que le hace Jesús a Natanael. Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Te parece poca promesa? ¿Te parece poco la paga que Dios te ofrece, el denario que Él te promete si vienes a trabajar a su viña? ¿Te parece poco? Verás el cielo abierto. ¿Qué cosa es el cielo abierto? Habrá comunicación total, accesibilidad continua con Dios. ¿Qué es lo que finalmente nosotros queremos de nuestros difuntos, verdad? Queremos que nuestros difuntos se encuentren un cielo abierto y hay en esa presencia plena de Dios por toda la eternidad. Pues es lo que Dios nos promete a los que decidimos seguirle. Veremos el cielo abierto, veremos también a los ángeles de Dios subir y bajar, que significa que gozaremos también de la gloria de Dios y seremos testigos de la gloria de Dios. Y es lo que también nosotros queremos que suceda con los que ya se nos adelantaron. Pues esa experiencia que Dios le promete a Natanael, nosotros de una manera limitada, de una manera humana, porque es terrena, la podemos ya experimentar cuando celebramos la Santa Misa. En la Santa Misa, de alguna manera anticipada, de alguna manera velada, o dicho de una forma más coloquial, como una probadita. En la Santa Misa Dios nos da una probadita de esa promesa de ver el cielo abierto y ver a los ángeles de Dios subir y bajar. Pidámosle al Señor, pues, que nos ayude a escuchar su voz, que nos haga también instrumentos suyos para llevar el mensaje a quienes no lo conocen. Que tengamos el mismo entusiasmo de Natanael por haber conocido al Mesías y que en la Santa Misa nosotros gustemos ya de las promesas del Señor. Que así sea.